Esto es Dos tipos que narran desde la matanza, episodio número 22. Winco, de Ramos Mejía a Latinoamérica. Poleno es el profesor, ¿no? De la escuela. No, Raúl Vega era el ingeniero mecánico y Dante Polano. ¿Polano o Poleno? Polano lo tengo yo. Bueno, esperemos que salga bien, che. Che, ¿vos me decís del audio y lo ponemos? ¿O lo pongo yo directamente? Lo pones cuando vos quieras, me dejas. Bueno. ¿Para qué? Bueno, intentamos hacer algo digno hoy. Pero siempre hacemos algo digno. Bueno, Porque si no, nos tiremos abajo. bueno, hacemos la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos qué cuentas? Bueno, hoy estuve pensando a ver qué tema trabajábamos, de qué podíamos charlar. Y como pasa habitualmente, el teléfono siempre está cerca de la mayoría, ¿no? En mi caso es lo mismo. Y estuve viendo propagandas viejas, ¿no? De la Argentina. No me digas, che. Propagandas viejas. Y apareció una... Yo me acuerdo, Danica Dorada. Bueno, es así, obvio. Pero hay otras que tienen que ver con una Argentina que quedó allá lejos hace tiempo. Una Argentina de lo que hoy serían emprendedores, ¿no? Que terminan haciendo grandes marcas. Y entré ahí en una propaganda de Wincofone. No sé si te suena. Y ¿La tenés a mano? Por la lo tengo menos para acá a escuchar el mano. audio. A ver si la escuchamos. Me vuelvo loco bailando contigo, al ritmo que vivo de tu Wincofone. Y la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu Wincofone. Década del 70. Década del 70, y aunque parezca increíble o no tanto, ¿no? Si podemos irnos a los archivos de esa época, tiene que ver con la matanza. Winco y la matanza. Winco Se me ocurre un título para el capítulo. A ver, De Ramos Mejía a Latinoamérica. de Ramos Mejía a Latinoamérica, ¿no? Ahí por la calle Mitre, en Ramos Mejía. Un técnico, ¿no? Profesor de una escuela técnica y su alumno desarrollan, ¿no? Esta cuestión de un aparato que al final va a terminar siendo la marca de tocadisco argentino, ¿no? Que va a ser el Winco, en Ramos Mejía, una pequeña fábrica que tenía mucho artesanal. Después van a ir en 1950, esto es en el 54 aproximadamente. Después van a ir en 1958 a buscar una patente a Estados Unidos para poder masificar la marca. Y ahí va a empezar a surgir, ¿no? Y a ser popular el tema de esta marca relacionada con los tocadiscos, pero no solamente con los tocadiscos, sino con motores electrógenos, ¿no? Y distintos aparatos electrodomésticos que va a tener su auge ahí por la década del 60, parte del 50 y del 70 también. No sé si... Sí, yo lo que traigo a la memoria es el ingeniero mecánico era Raúl Vega, por lo que estuvimos buscando. El socio era Dante Polano, 1954. Tuvieron 3 plantas. Después se trasladaron a Ciudadela, incluso uno en Tucumán, ¿no? En Tucumán por una cuestión de impuestos, ¿no? Tucumán tenía una apertura respecto a una baja de impuestos a las industrias y entonces se trasladan a Tucumán durante un periodo no tan largo de tiempo. Una marca, ¿no? Una fábrica que llegó a producir, y esto lo ponemos entre comillas, subrayado en negrita, 27.000 tocadiscos por mes, ¿no? Importó a toda América Latina. Sí, importó a América Latina y gran parte de esos 27.000 tocadiscos iban a parar a los hogares argentinos, ¿no? Con toda la implicancia, y ahora ya saliendo un poquito de la cuestión histórica, sociológica,
de un aparato de esa envergadura, porque hoy tal vez escuchar cosas en casa puede ser algo muy simple, ¿no? Desde un teléfono, de cualquier teléfono uno puede escuchar y conecta algún parlante ahí por Bluetooth y ya tiene masificada la música. Pero en esa época, poder seleccionar la música más allá de la radio no era habitual, para nada era habitual, y tener un tocadisco, en un principio que era algo exclusivo de clases altas, pasa a ser un electrodoméstico con mayúscula masificado y que tiene que ver con las fiestas familiares, tiene que ver con las fiestas de fin de año. Entonces, ya se escucha en la propaganda, ¿no? Que pasamos hace un rato. Gente divirtiéndose ya no fuera de casa, sino dentro de casa, ¿no? Sí, mira, mientras vos hablás, está bueno que nos corramos de los datos fácticos que respondió una Argentina industrial. Y me gustaría situar la conversación en este punto, ¿no? Un objeto deseado y un objeto perdido, ¿no? Visto desde el presente, ¿no? Uh-huh. La posibilidad de tener música en tu casa, de tener control de la música que vos escuchás, que implicaba tener un tocadisco Winco, ¿sí? Uh-huh. Para los más jóvenes, ¿qué era un Winco? Vamos a hacer una pequeña descripción, lo busca por Google. Y descripción de sus piezas fundamentales, algunas bastante problemáticas por el tema de que se rompían fácilmente, ¿no? Dale. Entonces, vos fíjate, era un medio mecánico para transmitir, un medio electromecánico para transmitir sonido, ¿no? Uh-huh. Estás hablando del disco, ¿sí? Estás hablando de un aparato que tiene revoluciones, que hace girar el disco a 33, a 48, a 78. Uh-huh. Tenés la posibilidad de apilar varios discos para ir repitiendo. Sí, lo que le daba vida al disco para poder escuchar era una púa, y esa púa transformaba esas vibraciones en un parlante y ese parlante te permitía escuchar. Uh-huh. ¿Sí? Algo interesante, ese objeto, ¿qué significaba? Ocupaba determinados lugares de los hogares. ¿Sí? El living, el comedor y un lugar donde le pasaban Blen cada 2 minutos y lo miraban. Era el mueble casi de lujo, ¿no? El mueble estelar de la casa, que no era utilizado por cualquier integrante de la casa, ¿no? Dado su fragilidad, no era utilizado por cualquier integrante de la casa. Y quien lo usaba, obviamente, tenía la potestad, el poder de seleccionar qué música escuchar y qué música no. Además, tener en cuenta otra cosa, que tal vez tendremos un momento para trabajar esos temas de las disquerías en esa época, ¿no? También en La Matanza. Los discos tampoco eran de fácil acceso y tampoco eran tan económicos, ¿no? Tenían un precio, sobre todo los long play, ¿no? Lo que eran los discos grandes, ¿no? De muchos temas, de más tiempo, no eran de fácil acceso y las novedades no era fácil tampoco que llegaran a la Argentina, ¿no? Sí, vuelvo al aparato en sí mismo, el rectángulo chiquito que se ponía en una mesa o el viejo combinado, ¿no? Un mueble con tapa con unos parlantes que si vos lo ponías a full escuchaba a media cuadra más o menos. Claro, el combinado que era fijo en el lugar. Y Que después era daba el hueco que tenía, se movía, tenía que ruedas. se movía, incluso lo utilizaban los verduleros para vender, qué sé yo, lo conectaban a una batería, ¿no? Uh-huh. Pero vamos al hecho, a mí lo que me parece lo interesante como objeto cultural o como objeto de consumo, lo que generaba era habilitaba la posibilidad de la escucha de música totalmente diferente a la actual, ¿no? Claro. Vos te juntabas con tus amigos, con tu familia a escuchar música. En la ceremonia de sacar el disco, Uh-huh. limpiar el disco, ver la púa como está, mientras circulaba el disco, la posibilidad de ver el arte de tapa de un long play. Sí. Los temas estaban ¿no? escritos muchas veces en el long play. Vos podías leer la canción. Eso llevaba a que vos podías no solamente tararearla, sino sabías la letra de la canción, porque estaba escrita en el long play. Había tapas de long play que eran prácticamente obras de arte, ¿no? Porque eran de una belleza, ¿no? Que no necesariamente salían los integrantes de ese grupo de música o de ese cantante, ¿no? Podría aparecer un paisaje, podría aparecer algún retrato o directamente algún dibujo simbólico que era de una belleza, ¿no? Y el long play era una especie de libro que se abría, ¿no? Que se abría y ahí aparecían, ¿no?
todas las letras de las canciones. Sí, o te cambio la perspectiva, el famoso simple. Una canción por cada lado del hit del momento. Claro. El simple era el ingreso o la introducción a lo que después iba a ser el long play. Claro. Era el hit de un futuro long play, si ese hit se transformaba justamente en eso, en un hit. Ajá. Que tenía muchas, muchas opciones de ser hit. ¿Por qué? Y porque, bueno, acá tenemos nuestros queridos amigos, entre comillas, medios de comunicación, que previamente habían pasado ese hit muchas veces por la radio. Entonces la radio era la cabeza de playa, o sea, la iniciación de lo que después iba a ser el long play, lo que va a ser primero el simple, después el long play, que vos ibas a tener en tu tocadisco. Sí, y no solamente eso, sino que se generaba la relación entre Winco y consumos y aspectos sociales, era, qué sé yo, si en una casa había un combinado, era el lugar marcado para hacer un asalto, por ejemplo. Claro. Y después tenías, digamos, ahí una cosa tener el aparato y otra cosa tener la música para ese aparato, ¿no? Entonces, había algunos que tenían contacto en el exterior y vos tenías un amigo que logró que llegara determinada música que no llegaba acá ni por la radio porque no era música comercial y vos podías escuchar eso, que tal vez era música bailable también, pero no llegaba a la Argentina. Cosa que ahora sería impensado, ¿no? Porque ahora llega cualquier música a cualquier lugar solamente con el aparato de teléfono, que es una especie, ¿no?, de gran cerebro mágico, que uno tiene música de cualquier lugar del mundo online en el momento. En esa época era música exclusiva, era imposible tenerla, ¿no?, en ese tocadisco. Y no solamente eso, sino que instalaba de alguna manera la figura de melómano, ¿no? A ver, el coleccionar discos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, El coleccionar sí. discos implicaba tener un espacio físico, el mantenimiento del Wincofone, Sí. ¿sí? Y también el uso intergeneracional de ese aparato, ¿no? Tu viejo escuchando tango, vos escuchando rock y los más pibitos escuchando Gaby Fofo y Miliki, por decirte algo, en la década Claro. del 70. O incluso long play que eran de recitados de poesía, por ejemplo, o de lecturas, ¿no? Sí, lo que ahora serían los audiolibros. Los audiolibros. El long play. Sí. La apertura que tenía era maravillosa. Y recordemos que, volvemos a la cuestión social, la familia reunida ya no solamente alrededor de una mesa comiendo o escuchando la radio, que la radio era una selección de programación, ¿no?, de determinada radio, sino seleccionando la música. Y después de esa comida iba a haber un baile. Y ya no era necesario que viniera alguien con la guitarra, ¿no? Claro, y vos fijate el impacto de ese objeto creado por dos tipos que vivían de la matanza, que lo ayornaron, lo patentaron. Uh-huh. A mí se me vienen imágenes de mi primaria en la década del 70. Guardapolvos blancos y sale la directora de escuela a pasarte el himno nacional en un Winco. Uh-huh. A ver, conectado a una corneta donde se generaba una ambientación. A ver, era un transmisor de música y era mágico, ¿no? El mecanismo, el ruido, el sonido de la púa. Claro, y era algo popular. Y recordemos la idea que nosotros tenemos de popular, ¿no? Creo que la compartimos. Popular no en tanto... Berreta. Exacto, no de bajo nivel. Popular, sino de acceso a la gran mayoría de las personas, ¿no? Como debe ser, ¿no? Como los alimentos, como la comida, como ciertos lujos, que no es un lujo, escuchar música. Entonces, si la comida me da potencia a mi cuerpo, la música le da potencia a mi espíritu. Entonces, un acceso masivo del Winco, de estos dos visionarios de Ramos Mejía, ¿no?, de La Matanza, hicieron posible que todo un país pudiera escuchar música de forma masiva, ¿no?, teniendo el derecho a alegrar el espíritu en las fiestas, en los cumpleaños, y teniendo dentro de su casa un mueble que era mucho más que un mueble, ¿no? Un mueble que era mucho más que un mueble porque tenía cuidados, sería un mueble con cuidados especiales, ¿no? Porque Sí, necesitaba... y no solamente eso, mirá el valor que tenía, qué sé yo, un amplificador para una guitarra eléctrica era carísimo, Claro. Pero vos podés utilizar el combinado para conectar tu guitarra eléctrica. Sí. Tenía la ficha, ¿no? Tenía para... O la ficha, o hacías algo con la púa, entonces era muy interesante. ¿Por qué? Porque rompía una lógica, como vos decías, ¿no? Antes los que escuchaban música eran los que tenían la fonola, que salía 2 millones de guitas. Sí, o el tío que tocaba, ¿no?,
la guitarra y otro la pandereta, ¿no? Y otro la armónica, si tenía suerte. Si no, no había música en la familia. Exacto, o dependías de la radio, o qué sé yo, más adelante el organillero que pasaba por un barrio. Sí, sí, sí. Entonces, me pareció que genera un impacto, se instala un producto Sí. material y simbólico en las casas, y bueno, tiene que ver con la matanza, ¿no? Sí, sí, sí. Esta cuestión de lo que logra, entendemos nosotros, es reforzar no lo individual, sino la familia. ¿Y la familia qué es? Una familia nuclear, pero también una familia amplia, que se juntan para comer, para escuchar música, ¿no? Y no se encierran dentro de un dispositivo, ¿no? Lo muestro ahora porque nos pasa a la mayoría. A veces uno se encierra en este dispositivo que te lleva a un punto de individualismo increíble, ¿no? Sí, vamos a escuchar música juntos. Vamos a escuchar música juntos, ¿no? Nos reunimos en familia Y no escuchar música juntos mientras hago algo. Me siento, un café, un mate, escucho, miro el long play, a ver, o incluso me entretengo viendo la maravilla de cómo caían los discos. Claro. Y entender familia, no nos referimos acá a ninguna cuestión Comunidad, digamos. Comunidad, ¿no? Grupo de personas que tienen ciertos gustos parecidos y que se reúnen ahora a partir de esta tecnología que pensemos que es una tecnología novedosa para la época, ¿no? Porque un Winco, un aparato en el siglo XXI puede pensarse, en el primer cuarto del siglo XXI que estamos transitando, puede pensarse como algo, digamos, sin relevancia. No, todo lo contrario. Su relevancia fue mayúscula en la Argentina, ¿no? Y el origen de esa proyección fue nada más y nada menos que un partido, nosotros creemos uno de los más importantes, si no uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires seguramente, que es La Matanza, ¿no? Donde acá hay producción, creación, ¿no? En constante, ¿no? Ebullición, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, me pareció interesante, me conmovió la propaganda que trajiste. Hemos recordado las viejas bandejas, las viejas púas. Que en el presente ha vuelto, ¿no? Ya en el siglo XXI, entrado el siglo XXI, ahora como una especie de efecto boomerang. Si vos tenés un tocadisco, lo podés comprar 0 kilómetros, los discos de pasta los podés comprar 0 kilómetros de nuevo, a un precio muy elevado, pero los podés comprar. Entonces pasás ahora a tener un Winco modelo 2025 o de otra marca, no sé cómo se llamará ahora, y eso pasa a ser lo novedoso. Entonces esas cuestiones de esa... Esos juegos entre el pasado y el presente, ¿no? Que en realidad el presente, ¿qué sería? Reeditar el pasado con otras herramientas y otra tecnología, pero nunca olvidarse del pasado, porque es lo que trasciende, ¿no? A eso nosotros queríamos hablar con esta cuestión, ¿no? El Winco, ¿qué sería? La trascendencia del pasado en La Matanza en el presente. Bueno, hasta acá hemos llegado. Bueno, Los esperamos en el próximo sí, lo invitamos a que episodio. Ay, muy agradecidos. Hemos crecido exponencialmente el número de suscriptores sí. en YouTube. Y bueno, esperamos que nos sigan Y los dejamos porque tenemos una fiesta con nuestro Winco. con el Winkofon.